Sin más, yo quisiera comenzar la exposición. Yo le pediría al compañero para que ponga la primera lámina. Sí, a ver un ratito. ¿Ya? Ya. Esta primera lámina de entrada marca una gran diferencia con relación a lo que en nuestro país se considera estrategias de los partidos políticos. Los partidos políticos realmente existentes lo que hacen es que planifican un camino que tiene bifurcaciones. La primera bifurcación es la de conseguir la inscripción del partido político. Por eso se emplea mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo también de los futuros militantes. Pero la segunda bifurcación tiene que ver con la preparación de las listas para el Congreso y la plancha presidencial. Se utiliza también otro tipo de estrategia política. Y la tercera es qué tipo de posibilidades hay para llegar al poder, al gobierno y al poder, así se denomina. En resumen, en nuestro país todos los partidos políticos reducen sus estrategias políticas en el aspecto y campo electoral. Por eso son organizaciones políticas electorales centralmente. En cambio, nosotros lo que planteamos es que Fuerza Ciudadana va a ser o está en camino de ser una organización político-social, que no quiere decir que no vea el tema de la participación electoral. Sí, pero no se reduce solamente a la participación electoral, sino que busca ser parte de una concepción política social que incluye las elecciones, pero también incluye otro tipo de acciones políticas que busca luchar contra la desigualdad estructural existente en el país. ¿Por qué se perfila este tipo de estrategia general? Porque consideramos que porque hay una gran desigualdad estructural, es decir, de fondo, lo que sucede es que la democracia del Perú es una democracia fragilizada, es una democracia de papeles, no es una democracia verdadera en donde todas las personas tienen los mismos derechos como manda la concepción democrática en cualquier país del mundo y desde su fundación. Siempre pongo estos ejemplos. ¿Ustedes creen que un estudiante que es hijo de un campesino de Huapuquio va a tener las mismas posibilidades de su desarrollo potencialmente que cobija su persona con el alumno de un empresario que estudia en el colegio Marca? No. Y eso aparece en el Perú como una cosa natural, que hay jóvenes que estudian en el colegio Marcan y tienen, por lo tanto, capacidades mucho mayores que el hijo del campesino que estudió en el colegio de Huapuquio y que se dice, por lo tanto, acá hay democracia, acá hay libertad de mercado, es cuestión de que compitan. Y cuando gana en esa competencia mala vida, el hijo del profesional que estudiaba en el colegio Marca, se dice el otro, no, pues no pudo competir porque o era ocioso o porque su familia no se preocuparon de su formación educativa, etcétera, etcétera. Cuando está cobijando en ese ejemplo el sentido de la importancia grave que tiene la desigualdad estructural para explicar el tipo de frágil democracia de baja intensidad que tenemos, ¿no? Entonces, de igual manera,
cuando hay un juicio entre un comerciante y llamémosle el banco de crédito, ¿ustedes creen que alguna vez alguien le va a ganar un juicio a Dionisio Romero? No, porque las posibilidades para que Dionisio Romero gane a su contrincante en el Poder Judicial es de 99.99999%. Es decir, hay una desigualdad estructural que acoge a todas las diferenciaciones que se dan en los niveles diversos de la democracia en el país. Entonces, la desigualdad estructural es distinta a la desigualdad natural. Todos los individuos, no solamente del Perú, sino del mundo, tienen una personalidad distinta y diferenciada, una identidad clara. Eso es la desigualdad natural, ¿no? Puede ser que uno tenga una potencialidad para desplegar sus estudios y calificaciones en matemáticas, otros que sea artista, otros que sean cocineros, otros que quieran lo que sea, pero esa es la desigualdad natural. Pero la desigualdad estructural tiene que ver con la diferenciación de posibilidades para vivir bien, porque existe un sistema económico social que genera esa desigualdad. Y por lo tanto, esa desigualdad estructural, si no la abordamos y resolvemos, no vamos a tener una democracia de verdad, sino vamos a tener una democracia en donde la cancha de competencia no está horizontal, sino está inclinada hacia el lado de los que tienen el poder, de los que tienen mayor dinero, etc. Y eso es incompatible con la democracia, ¿no? Pues bien, para resolver el problema estructural de la desigualdad, tenemos que ver, como ya lo dijo Julián, con cambios fundamentales que se produzcan al interior del sistema económico, social y político del Perú, porque están relacionados los elementos básicos que explican la desigualdad estructural. Por ejemplo, la salud. Ustedes se darán cuenta que con la pandemia es difícil dejar de señalar que hay un grupo de personas que tienen atención en las clínicas privadas y con muy buena calificación profesional, y los campesinos de Uchurajay en Ayacucho tienen otra forma de atenderse en la pequeña posta que está en el distrito. Pero esa situación de desigualdad en la salud no solamente se analiza únicamente como desigualdad de la salud, sino que está interrelacionada con la desigualdad de la educación, porque a partir de la manera como se educan a los niños en Uchurajay y la manera como se educan a los niños en el Marca, aparecen las relaciones de desigualdad que se ligan también a las diferenciaciones en la salud. También la alimentación. Los niños que sufren anemia en la Sierra Centro-Sur del Perú tienen deficiencias que relacionadas al aprendizaje en la educación tienen repercusiones en la salud. El trabajo, ni se diga, ¿no? Cuando uno va a conseguir un trabajo y le dicen, ¿de qué universidad eres tú? Yo soy de la Universidad de Tacna. Ah, pero el otro es de la Universidad del Pacífico. Entonces el trabajo se lo dan de la Universidad del Pacífico. Porque no ha habido la misma posibilidad de que la Universidad de Tacna califique a sus estudiantes como la Universidad del Pacífico califica a sus estudiantes. De esas interrelaciones aparece una muy importante que se llama el sentido común. El sentido común es una visión psicológica, psicosocial,
en donde el que estudió en la Universidad de Tacna acepta que está en inferioridad de condiciones al que estudió en la Universidad del Pacífico. Y por lo tanto, su autoestima se siente fragilizada. Entonces ya no es solamente un problema objetivo, material, sino también subjetivo, que es tan importante para desplegar las bases de la ciudadanía en el Perú. Que pasen esta primera ficha. La siguiente. Bien. Entonces, comencemos viendo el tema de cómo luchamos contra la desigualdad estructural, que es la estrategia curiosamente distinta a todos los partidos del Perú. Porque las estrategias que he señalado que corresponden a los partidos del Perú es cómo se planifica para inscribirse, cómo se planifican para poder tener los candidatos y cómo se planifican para querer llegar al poder, es decir, ganar las elecciones. Pero desde el poder, de este poder, en esta democracia, no se resuelven fácilmente las desigualdades estructurales. Si no, veamos, cuando estuvimos apoyando al comandante Ollanta hacia el año 2006 y después llegando al 2011, siempre hubo una situación que buscaba diferenciar entre las propuestas que se hacían y cuando ya Ollanta gana las elecciones en el 2011, no se podían cumplir. Y no se podían cumplir, ¿por qué? Por la desigualdad estructural que existe. ¿Cómo así? Cuando se dijo que la propuesta que teníamos era Óscar Dancourt para director del Banco Central de Reserva y Félix Jiménez para ministro de Economía, en una reunión con la CONFIEP, sencillamente se nos dijo, no se va a poder, como si ellos hubieran ganado las elecciones, ¿no? ¿Por qué no? Porque si no es Julio Velarde el presidente del Banco Central de Reserva y si no es el economista Castillo, que era el viceministro de Economía de Alan García, se quedan en sus puestos, le garantizamos que en los 10 próximos días el dólar se dispara y el sol se desvaloriza al 25%. Entonces era un poder que nadie lo había elegido, pero tenían la capacidad de decidir, ¿no? Ante la mayoría de la población que había votado por Ollanta. Eso significa que esa desigualdad estructural tiene vigencia en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? El luchar contra la desigualdad estructural. Primero, la vamos a hacer esa lucha en democracia y para fortalecer la democracia. Ya estamos vacunados de creer de que la desigualdad estructural se va a resolver porque alguien gana las elecciones y dice, yo llamo y convoco a una asamblea constituyente y con la asamblea constituyente los acuerdos 1, 2 y 3 y 4 de igualdad se terminó, ya no hay desigualdad estructural. No es así. Los fenómenos sociales no se resuelven por papeles que digan sí acá, no allá. Tienen algún tipo de efecto, pero fundamentalmente tienen que ver con los cambios profundos que se pueden producir en la vida real. Y ese proceso de cambios profundos están relacionados, como hemos visto anteriormente y como lo dijo Julián, ¿no? La salud, la educación, el trabajo, ¿no? Además, aspectos subjetivos, la baja autoestima, etc. O sea, esto es un proceso en la lucha para derrotar a la desigualdad estructural. Es un proceso de cambios profundos y relacionados, ¿no? No es solamente un gran acto histórico de decir, acordamos tal cosa y se cumple. No se puede porque son
centenares, 200 años que esa desigualdad estructural ha existido, ha cambiado de un lado para otro, pero se mantiene en este país, por lo que la democracia no es una democracia ciudadana. Segundo, necesitamos formar una gran coalición progresista, o sea, Fuerza Ciudadana como formación político-social no es la que únicamente puede abordar esta inmensa e histórica tarea, ¿no? Por eso consideramos que debemos de buscar tener una gran coalición progresista. Fuerza Ciudadana se define como una formación de centro-izquierda, una formación política de centro-izquierda, ¿no? Y por lo tanto va a tener posibilidad de encontrar cómo coinciden sectores del centro político con sectores de la izquierda en el Perú, ¿no? No es que el centro político es único, existen variados centros políticos, no solamente centro político de izquierda, de centro, de derecha, sino que vemos en los 24 partidos políticos que cerca de 14 se dicen del centro, ¿no? Pero en realidad se paran matando entre ellos. O sea, tiene que haber una propuesta, una institución que se plantee explícitamente formar esa gran coalición progresista. Además, no es una coalición progresista solamente de partidos políticos, porque la mayoría de la sociedad no ve bien a los partidos políticos. Y si buscamos solamente alianzas de partidos políticos, vamos a aparecer en el nivel de que la política ahora está tan desacreditada, con razón, por la sociedad. Queremos darle una ubicación histórica, es decir, la coalición progresista es la que se va a encargar de luchar contra la desigualdad estructural, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para Fuerza Ciudadana, en realidad, nos consideraríamos un factor. Fuerza Ciudadana es un factor que asume la tarea de formar la coalición progresista. No es que Fuerza Ciudadana se arroga la idea de que entonces nosotros somos los de la coalición progresista. Lo que podríamos hacer que sectores de la izquierda dejen de lado el asco que aparecen ahora decir del centro político. ¿Ustedes han escuchado a alguna propuesta de izquierda que diga, no, nosotros vamos a hacer un gran frente con el centro político? No, ellos creen que la izquierda sola puede ganar el Perú y que la izquierda sola es la que va a ser mandada para resolver y derrotar a la desigualdad estructural. Eso no es posible. Entonces, el factor importante para Fuerza Ciudadana es, además de organizarse como partido, además de participar también en elecciones, buscar consolidar una estrategia general contra la diferencia que hay, la desigualdad estratégica, ¿no? La desigualdad fundamental que hay en la diferencia de los pueblos del país. En tercer lugar, además de la coalición progresista, necesitamos un apoyo consciente de la población. La población participa en la política, particularmente en las elecciones, porque está obligada, se siente obligada en participar. Si, por ejemplo, se dijera, la votación es voluntaria, ¿ustedes creen que más del 30 y 40% irían a votar? No, porque no tienen conciencia ni les interesa el de participar en la política, porque la ven ligada a lo turbio, a la corrupción, a la delincuencia,
al amiguismo, etc. Necesitamos entonces crear esa conciencia nueva en la población, haciendo ver que se puede resolver estos problemas de verdad. Y estos problemas en verdad se pueden resolver si se ven que existe en la creación de la gran coalición progresista una perspectiva de cambio global de la situación que ahora nos acoge. Siguiente. Bien, como decíamos, el instrumento, o sea, factor, es para crear la coalición progresista, es Fuerza Ciudadana. ¿Qué cosa es Fuerza Ciudadana? Desde su nacimiento, Fuerza Ciudadana nos consideramos un movimiento de carácter político-social. Es decir, que también puede ser partido cuando sea reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, pero su característica no es centrarse única y exclusivamente en la participación electoral. Ya vemos las tareas complejas que hay para poder luchar contra la desigualdad estructural que hay. Su definición es de centro-izquierda. Parece que es una combinación de dos palabras que pueden entenderse así: el centro de la izquierda o la izquierda del centro. No es solamente un juego de palabras. ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido un acuerdo político electoral con el Partido Morado. Pero el Partido Morado se define como un centro moderado, progresista, republicano. Le temen al término de izquierda. Nosotros nos decimos claramente, somos de centro izquierda. Es decir, somos la izquierda del centro, pues. Y por lo tanto podemos nosotros arrogarnos la obligación de que se junten sectores de la izquierda, no toda la izquierda, porque vayan a ver las cosas que hay en la izquierda, ¿no es cierto? Pero sectores de la izquierda que no le hacen asco al centro y por lo tanto construir esa famosa fuerza política capaz de llevar a cabo la lucha contra la desigualdad estructural, ¿no? Ahora, Fuerza Ciudadana tiene una característica además, que se constituye como una fuerza que resalta la pedagogía política. Los otros partidos no, los otros partidos es la captación de los militantes, la preocupación para participar en las elecciones, las peleas internas, hacen política al interior del partido, o si no, de un partido contra otro partido. Nosotros creemos que no, que la política debe ser de carácter social y al interior de lo social, si hay elecciones, participar en las elecciones. Para eso se requiere una pedagogía política. Generalmente la pedagogía política en los partidos se define como cursillos para poder calificarse en la ideología, en el programa del partido. Está bien, esto es una parte, pero la parte más importante, por eso le hemos llamado nueva pedagogía política, es impulsar en la realidad lo que se dice en los papeles del programa, de la táctica, ¿no? O sea, cuando uno impulsa, lleva a la práctica lo que está planteando, tiene varias posibilidades. Una, que tenga éxito. Dos, que pase inadvertida. Y tres, que sea una gran derrota. Pues bien, en cualquiera de las tres alternativas tenemos que aprovechar esa situación para una nueva pedagogía política. ¿Por qué? Porque el militante se forja en la acción política. No se forja porque repite el programa o discute el programa teórico permanentemente contra otras tendencias del partido y contra otro partido. Eso no resuelve, eso no cambia la realidad. Esperan cambiar la realidad si ganan las elecciones. Nosotros no. Nosotros permanentemente
tenemos el compromiso de luchar contra la desigualdad estructural. Y la pedagogía política nueva tiene que ver con eso. Puede ser en un distrito, puede ser en el barrio. Tenemos la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para resolver los problemas que hay en el barrio, en el distrito, etcétera? Y incorporando a gente que no son militantes del partido político. O pueden ser gente militante de otro partido político, pero que lo unimos para poder resolver los problemas comunes. A eso se refiere el siguiente subtítulo. O sea, somos un factor que se da la tarea de convocar e impulsar a otros partidos, otros sectores de la sociedad, a individuos para el cambio estratégico de la desigualdad, ¿no? Para eso no solamente necesitamos tener voluntad política, sino que debemos de tener también un sentido de amplitud. Hay compañeros que pueden decir, ¿cómo en este comité que es social, no es del partido, pero el partido lo está influenciando, organizando? ¿Cómo vamos a llamar a este que es del otro partido? No, sí lo podemos llamar a nivel de la estructura social. No estamos hablando a nivel de la estructura partidaria. ¿Por qué? Porque le damos entonces la amplitud necesaria para competir, escuchar las fuerzas distintas a las nuestras y discutir y darnos el trabajo de saber defender nuestras propuestas. Por lo tanto, la utilización que necesitamos hacer, además de la amplitud, es tener la fuerza suficiente para ganar en las disputas que haya, en discusiones, en voluntades, en última instancia, en capacidades, y buscar el consenso. Los partidos políticos están acostumbrados que cuando hay una discusión, o gana uno y muere el otro, o es viceversa, ¿no? No, la política es búsqueda de consenso, pero de consenso de la manera siguiente. Nosotros tenemos que conseguir el consenso porque somos fuertes. Tenemos que tener calificación política para tener amplitud. O sea, es un gran reto para Fuerza Ciudadana tener estas virtudes. Y lo último de la discusión de esta página es de abajo arriba. Generalmente, la política en el Perú se hace de arriba hacia abajo. Nosotros lo que planteamos es que se haga al revés, que comencemos de abajo hacia arriba. Es verdad que necesitamos un núcleo básico impulsor, que somos los que estamos acá, pero tenemos que hacer el trabajo político comenzando desde los distritos, provincias, regiones, y van a ver ustedes cómo la fuerza adquiere potencia y expresa la diversidad de lo que existe en el Perú. El siguiente. Pasa. Ya está bien. Entonces, a lo último que he explicado se le llama la estructura para construir el poder ciudadano. Esto es bien importante. En el Perú se habla de ciudadanía de manera individual. La ciudadanía es la suma de ciudadanos. De lo que yo conozco con la larga experiencia y los años a cuestas, es que solamente en la cola de la votación, cuando hay elecciones, es que hay igualdad entre los que están allí en la cola, porque el voto del campesino de Uchurajay vale igual que el voto del gran comerciante de Uchurajay, por poner el ejemplo, ¿no? Entonces, para
encontrar una manera de organizar desde la sociedad civil al poder ciudadano, es que necesitamos señalar que estamos buscando una militancia ciudadana. Por ejemplo, queremos participar en las elecciones del 2022. ¿Está bien? Pero ¿qué campaña hacemos? Vamos a tener que hacer campaña a nivel distrital, a nivel provincial y a nivel regional. Entonces, en Zorrito, que siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Para el compañero Massa, que me debe estar escuchando, en Zorrito se debe formar un comité no de Fuerza Ciudadana, sí impulsado por Fuerza Ciudadana. Puede haber un responsable del comité de la militancia ciudadana en Zorrito, con tres cosas. Primero, que llegue a comprometer a las personas que valen la pena, ¿no? Que no sean irresponsables, que sean gente que esté preocupada de resolver los problemas de Zorrito. Dos, esa preocupación la debe de llevar a una reunión que se puede llamar la búsqueda del acuerdo ciudadano para Zorritos. Entonces, los participantes que no son del partido de Fuerza Ciudadana, una parte lo serán, pero no van a ser la mayoría, esas personas empiezan cada uno desde su ángulo, desde el vendedor de raspadilla hasta el ingeniero civil que construye o el doctor del hospital, cuáles son los problemas que pasa Zorrito y encontrar la solución de estos problemas. Al tener que buscar la solución de esos problemas, estamos haciendo mucha política antes de las elecciones. Por eso, esa política debe ser identificada como una militancia ciudadana, impulsada por Fuerza Ciudadana. Pero desde esa militancia ciudadana, que ha discutido los problemas, que ha planteado las soluciones, lógicamente que en provincia van a tener que ser utilizados los medios, van a ser entrevistados, se van a hacer seminarios, y ellos mismos son los que se empiezan a ser protagonistas de una determinada propuesta para resolver los problemas de Zorrito. Y probablemente con elecciones internas, universales, ¿no? Y secretas, podemos elegir entonces los miembros que van a participar como candidatos para la alcaldía. No necesariamente tienen que ser militantes de Fuerza Ciudadana, pero sí conocidos de Fuerza Ciudadana, calificados por Fuerza Ciudadana, con la garantía de Fuerza Ciudadana. Si es de Fuerza Ciudadana, mejor. Pero no es que hay que pelearnos por los puestos para llegar a ser alcalde, para ser candidato a alcalde. Si hay otro con el que hemos trabajado anteriormente en todo este proceso y tiene las calificaciones, participará entonces como precandidato, ¿no?, en las elecciones globales, internas y generales, universales. Bien, por eso, entonces, el poder ciudadano debe de construirse como acuerdos distritales. Primero, acuerdos locales. Yo siempre me preocupé porque yo pensaba, ¿por qué solamente hay un acuerdo nacional? ¿Ustedes creen que lo que se ha acordado y lo que se viene acordando en el llamado acuerdo nacional les importa un pepino al militante o al habitante, al ciudadano de Zorritos? Ni tiene idea de lo que está sucediendo. En cambio, sí podemos hacer un acuerdo distrital. Y entonces, el comité del partido de Fuerza tiene una tarea que cumplir, una tarea que impulsar,
una tarea para calificar a los militantes, haciendo política social, no esperando que vengan las elecciones para recién hacer política electoral. Eso es lo que señalo cuando digo asambleas y acuerdos. O sea, las asambleas pero debemos de asumir esa tarea, ¿ya? Y esos acuerdos son los acuerdos del programa del candidato al alcalde que va a representar entonces al poder ciudadano, donde Fuerza Ciudadana es parte de eso. Es la tarea, termino diciendo, conocida como la relación entre la organización política dinamizadora, el partido, y el frente social que sirve para llevar a acuerdos lo que la población quiere, y al querer llevar a la práctica eso, le se da calificación ciudadana a la propuesta. Bien, hasta acá creo que llegamos. Muchas gracias porque nadie me ha interrumpido, pero ¿cómo se llama? Ya me cansé. Gracias.